Ya tenemos 20 grados a esta altura de la jornada con el sol y la máxima que llegaría a los 27 grados. Ayer, en las últimas horas de la tarde, trascendió que el intendente Juan Manuel Llamosas contrajo COVID, dio positivo a COVID-19 y que está aislado en su casa trabajando, que goza de muy buen estado de salud, según el comunicado de prensa del gobierno municipal. Y aprovechamos para hablar con el doctor Lucas Stefanini para preguntarle sobre su estado y de lo que es noticia hoy, sobre las noticias desde el Ministerio de Salud de la Nación, la posibilidad de que llegue la cuarta dosis, ¿sí?, a Río Cuarto para la población de riesgo. Le vamos a preguntar a través de nuestro móvil al doctor Lucas Stefanini. Marce, buen día y adelante para él. Muchísimas gracias, Pauli. Tal como lo decías, ya estamos con el doctor Lucas Stefanini para, dialogar de diferentes temas en el transcurso de la nota. Lo primero, tal cual lo decías, el intendente Juan Manuel Llamosas contrajo el COVID. Bueno, es una de las primeras preguntas que cae casi de rigor. Lucas, gracias por recibirnos. ¿Cómo está el intendente? Bueno, por suerte está bien, está con síntomas bastante leves, que han comenzado hace unos días y que, va a cumplir el aislamiento que corresponde, con los días que corresponde, pero Juan Manuel tenía las 3 dosis de vacuna, por suerte, así que la está pasando bastante bien. Bueno, afortunadamente es leve, como la mayoría, de los casos con 3. Como hemos visto en esta tercera ola, la gran mayoría de los pacientes que están con sus esquemas de vacunas completos, por suerte, tiene una evolución bastante benigna y leve. Viene uno observando semana tras semana, que hay una caída importante en los casos, que ha bajado la positividad. ¿Cómo arrancamos esta semana en particular y cómo se encamina ya estando un jueves? Ya llevamos, diría yo, 3 semanas de baja sostenida de casos en Río Cuarto, por suerte, con una baja de la positividad de los testeos, con un número de promedio de casos que ha ido bajando semana a semana. Y que eso también se corrobora en las internaciones. Hemos bajado y se ha bajado muchísimo la cantidad de internaciones que hemos tenido en las últimas 3 semanas, por suerte, lo cual corrobora cómo se ha presentado y cómo se ha comportado esta nueva variante en todo el mundo, y que en Argentina, por cómo estamos viendo la cosa, se está comportando de la misma manera, con ascensos muy abruptos y descensos abruptos de los casos. Estos descensos abruptos nos pueden llegar a permitir avisorar un buen inicio de clases, para decir de alguna manera, los primeros días de marzo. Sí, la situación epidemiológica para los primeros días de marzo creo yo que va a seguir mejorando. A ello tenemos que asociarlo que en Río Cuarto tenemos un porcentaje de vacunación en niños muy alto. Si uno compara con el promedio provincial y nacional, la verdad que el promedio es altísimo, ya de niños que han completado ya su segunda dosis. Y seguimos con fuerza con eso, porque todavía tenemos niños que tienen que completar su esquema o que tienen que comenzarlo. Y para eso hemos podido descentralizar la vacunación de los niños en los diferentes dispensarios, con muy buena respuesta. Estamos teniendo entre 80 a 100 personas, niños que se están acercando a los dispensarios para poder vacunarse, y también algunos que van al polideportivo. Uno observaba, Lucas, también, más allá del alto porcentaje, y que Río Cuarto es una de las ciudades con más altos porcentajes del país con el tema de vacunación, como lo ha sido en su momento también con el testeo, el trabajo de hormiga que se ha hecho articuladamente con el área de educación para tratar de lograr casi el 100%. Sí, nosotros ya hace meses que estamos haciendo este trabajo en territorio, que creo que es fundamental, yendo a buscar al paciente a su barrio. Empezamos con el tema de las vacunas CanSino, que son estas vacunas que con una dosis cumplen el esquema primario y lo usamos mucho en los barrios vulnerables en su momento. Después hemos hecho un recuento de aquellas personas que necesitan su segunda dosis y que no se habían acercado, llamándolas por teléfono, yendo a los barrios y buscándolas también. El tema de esto que yo te contaba de descentralizar para los niños creo que ha funcionado bien, y vamos a seguir porque entendemos que Río Cuarto es una ciudad que tiene mucha propensión a la vacunación. Eso es un factor que ha ayudado muchísimo. Yo creo que a esta altura ya el que no se vacunó es porque no quiere, ¿no? Porque oportunidad de vacunación ha tenido y la sigue teniendo, ¿no?
¿Cómo se sigue ahora? ¿Se va a seguir con este esquema de dispensarios, de centros asistenciales? Bueno, hemos estado en su momento también con Fernando Echeverri del área de educación. O sea, ¿va a seguir este esquema hasta el inicio mismo de clases? ¿Se va a profundizar? Para tratar de llegar a este 100%. La idea es continuar con la búsqueda de los pacientes, continuar con la búsqueda de estos pacientes que han recibido su primera dosis y necesitan su segunda. Hemos llevado a un dispensario más el tema de la descentralización. Y bueno, es probable que para cuando entremos en marzo también empecemos con las necesidades de estas cuartas dosis que se está hablando, que en realidad no es una cuarta dosis en sí, sino es una dosis de refuerzo a aquellos pacientes inmunosuprimidos o que han recibido 2 dosis de Sinopharm, que sería ya como esquema para completar su esquema primario, ¿no? Bueno, esta cuarta dosis sería entonces para una población específicamente definida, ya sea riesgo, inmunodeprimidos. Exactamente. Se entiende que en estos pacientes el esquema primario son 3 dosis, no 2. Por eso se entiende que esta cuarta dosis en realidad sería la primera dosis de refuerzo para esta población. Cuando hablamos de inmunosuprimidos hablamos de pacientes que están en tratamientos quimioterápicos, que están en algún tratamiento por alguna enfermedad oncohematológica como un linfoma o una leucemia, pacientes con trasplante, por ejemplo, o pacientes que usan alguna medicación inmunosupresora por alguna enfermedad. Esos son básicamente los pacientes que tienen alguna alteración de su inmunidad y que necesitan esta cuarta dosis. Y también aquellos pacientes que han completado su esquema primario de 2 dosis con Sinopharm y que han recibido una tercera dosis con alguna otra vacuna van a recibir esta cuarta dosis. Bueno, bajó la positividad de casos, digamos, también en las últimas 3 semanas. ¿Cómo es la situación con la gente que no ha podido sobrellevar la enfermedad y que ha fallecido? También es menor en ese sentido, obviamente, el resto de las olas. Si nosotros comparamos cantidad de casos en relación a la cantidad de fallecidos, claro, la letalidad ha sido mucho más baja que lo que nos pasó en la primera y segunda ola. Esto tiene que ver con que entendamos que hace un mes atrás teníamos un promedio de casos cercano a 450 por día. El peor momento de la segunda ola había sido entre 170 y 180 casos. O sea que estamos hablando de casi 3-4 veces más casos con una mortalidad que yo me animaría a decir que es de la mitad de lo que fue en la segunda ola. Por ende, repito, no es nada diferente de lo que se ha presentado en otros lados con esta nueva cepa, ¿no? Y ahí entra la discusión sobre cuáles fueron las razones, si esto tiene que ver con la gran cantidad de personas vacunadas, pero también creo que tiene que ver con que ya el virus ha tenido casi 2 años de circulación y hay mucha gente que ha tenido también inmunidad natural por adquirir la enfermedad. Y eso ha hecho y ha ayudado también a que esta enfermedad, esta nueva variante, probablemente haya sido más leve en su presentación. Marce. O sea que Omicron intrínsecamente sea un virus similar a los otros, pero con tanta circulación del virus que hemos tenido en los últimos 2 años, más la vacunación ha sido más leve. Sí, Pau, te escucho. ¿Cuándo se considera el esquema de vacunación completo? De acuerdo a la vacuna recibida, ¿no? Pero teniendo en cuenta que es probable que se proyecte una vacunación anual, casi como la situación con la gripe. Entonces, hoy, ¿cuándo un esquema de vacunación es completo? ¿Tenés 2 dosis o tenés 3 dosis? ¿Vas a tener refuerzos? Y en un futuro a lo mejor vamos a tener que vacunarnos todos los años. Preguntale a Lucas, por favor. Bueno, ¿cuándo se considera, y en el hoy sobre todo la foto, ¿no? de cuándo se considera un esquema de vacunación completo? Y si lo ves también, digamos, a esta posibilidad de que sea ya prácticamente que esté dentro del calendario anual esta vacuna. Bueno, en cuanto al esquema primario, le decimos nosotros, para los pacientes no inmunosuprimidos son 2 dosis y un refuerzo, ¿sí? Para los pacientes inmunosuprimidos y aquellos que recibieron Sinopharm, el esquema primario son 3 dosis más un refuerzo, ¿sí? La verdad que es medio prematuro hablar si la vacuna va a pasar a ser parte del calendario o no. Yo
esto lo puedo decir a título personal, creo que sí, que en algún momento es probable que la vacuna pase a ser parte del esquema de vacunación o del calendario de vacunación habitual. No sé cuándo va a ser, no sé cuándo eso se va a lograr, pero es probable que sí, que pase a ser una de las vacunas más que recibimos todos los años. Bueno, vuelvo al tema de la cuarta. ¿En cuándo podría llegar a implementarse, digamos, con los...? Sí, nosotros tenemos entendido que va a ser a partir de marzo. Va a ser a partir de marzo, creo que la mecánica va a ser la misma, se va a llegar un mensaje a la persona. Digamos, ¿cómo nosotros sabemos que esos pacientes tienen esa inmunosupresión? Bueno, cuando se fueron anotando a través del CIDI, las personas en ese momento se podían anotar hablando y, digamos, poniendo de que tenían alguna enfermedad de estas de inmunosupresión. Por ende, ese dato nosotros lo vamos a tener, la provincia nos lo va a mandar y nosotros mandaremos la citación. O sea, el dato del que haya puesto en algún momento para la primera alguna patología base puede llegar a quedar ya... Exactamente, queda en el sistema. Y si no, obviamente también, como lo estamos haciendo en algunos casos, con un certificado médico donde justifique qué enfermedad tiene y por qué tiene que recibir su cuarta dosis. Bien. ¿Pauli? Nada más. El agradecimiento entonces al doctor Lucas Stefanini. Muchas gracias. Gracias, Pauli. Hasta luego. El subsecretario de Promoción de la Salud, bueno, del municipio, ¿no? Dando este anticipo, primero hablando de la salud del intendente, que está bien, que ayer dio positivo COVID y está aislado trabajando desde su casa con 3 dosis de vacuna, y después hablando de esto, de la posibilidad ya concreta de que a partir de marzo Río Cuarto reciba las 4ª dosis de vacunas para las personas inmunodeprimidas o los que son considerados pacientes de riesgo, ¿no?